Y bueno, empezamos. Cualquier cosa se van a ir uniendo después. Bueno, hoy la idea un poco era trabajar a partir de lo que habíamos visto de Habermas y sobre todo incluir, a ver, algunos están llegando, incluir un autor que está considerado como el autor de la tercera generación de la Escuela de Frankfurt, que es Alex Honneth. Ahí les escribo el nombre, pero seguramente ustedes ya lo han visto. Ahí está. Bueno, como ustedes se habrán dado cuenta, trabajamos con autores de la primera teoría crítica, con Habermas, que produce una resignificación de la teoría crítica, y habíamos terminado diciendo que en todo caso él lo que hacía era poner en juego lo que para él es un paradigma comunicativo, ¿no? Digamos, una apuesta por una teoría que genere, que desplace lo que para el marxismo era la noción de trabajo y pone la noción de interacción que de alguna manera incluiría esa relación entre lo que es el sistema y el mundo de vida. Evidentemente, los tiempos de los autores de la Escuela de Frankfurt son muy diferentes. O sea que cuando escribe Habermas ya había pasado la Segunda Guerra, estaba en la debacle de un capitalismo tardío, digamos, una sociedad con toda una serie de problemáticas que no había previamente, digamos que las que había en la época de los primeros frankfurtianos se habían complejizado. Y si cuando nosotros empezamos a leer algo de Honneth, también nos vamos a dar cuenta que este autor, que nace en 1949, lo menciono para que ustedes vean, Habermas había nacido en 1929. Este autor tiene hoy 72 años, ¿sí? Fue director hasta el año 2018 del Instituto de Frankfurt, y lo que él trata de hacer es, sobre la base del pensamiento de Habermas, porque de alguna manera él es discípulo de Habermas, fue su director de tesis, trabajó con él muchísimo tiempo, o sea que tienen una lógica y una sintonía en términos de pensamiento y de dinámica intelectual que efectivamente es propia de ellos. Pero de alguna manera Honneth tiene como una preocupación, podríamos decir, en el sentido de que no le termina de cerrar, para decirlo en términos muy simples, esta propuesta de Habermas, esta propuesta de pensar esta noción de comunicación como un entramado en donde se podría generar una apuesta de transformación social, no termina de cerrarle a Honneth y lo sigue trabajando, pero lo interesante es ver cómo lo sigue trabajando, porque me parece que ahí es donde está el punto de diferencia, que les digo, es bastante sutil la diferencia. Profe, Sí. buen día, ¿cómo está? Hola, buen día. ¿Podría volver sobre esta propuesta de Habermas que no le termina de cerrar a Honneth? Así Sí, gracias. ustedes se acuerdan de lo que charlábamos el otro día cuando Habermas primero proponía una resignificación del marxismo, ¿sí? Con alguna mirada en donde él critica la propuesta de Marx en el sentido de que para ponerla a funcionar en esta sociedad debería ser resignificada. ¿Por qué? Porque esta relación ligada fundamentalmente al trabajo y sobre todo pensando las relaciones de producción como el elemento central que dinamiza todo lo otro, es como que le parecía que fragmentaba, la necesaria visión que había que tener para poder pensar un proceso de transformación. Sobre todo porque está discutiendo cuestiones del orden de la subjetividad,
pensando en los sujetos, pensando, digo, piensen ustedes que ya estamos década del 60, ¿no? Con Habermas. Entonces están pensando que si el proletariado, en el cual estaba pensando Marx, como sujeto histórico de transformación, evidentemente ya no era el mismo, o sea, ya no existía en términos de el obrero organizado, el sindicalizado, digo, con una conciencia de clase, que tenía la capacidad de transformación, digo, efectivamente había que pensar que ya no íbamos a poder seguir discutiéndolo desde ese entramado en donde el trabajo era lo que dinamizaba, sino que había que poner en consideración algún otro tipo de elementos que de alguna forma le pusieran fundamento a la sociedad, pero que también nos permitieran interpretar los malestares de esa sociedad. O sea que el problema es cómo nos metemos en el análisis de una sociedad que todos reconocen que es una sociedad que tiene serias dificultades para vivir juntos, ¿no? Entonces él dice, a ver, la propuesta de Habermas, a ver, si lo pensamos en términos de comunicación, quizá podamos reformular esa racionalidad técnica que los primeros frankfurtianos criticaban, pero que según Habermas no pudieron resolver, y en todo caso sumar a esta racionalidad técnica una racionalidad comunicativa, suponiendo que hay ciertos actos que se van constituyendo de una manera tal que puedo intercambiar con otros, que puedo interactuar, y que puedo interactuar porque se dan las condiciones que son básicamente que no le quiero imponer al otro mi idea, quiero realmente argumentar y quiero construir a partir de esa argumentación que supone básicamente el reconocimiento, ¿no? De que hay un otro que también tiene algo para decir. Entonces, de alguna manera estructura esta teoría Habermas y dice, bueno, vamos por ahí. La crítica que se hace a Habermas básicamente tiene que ver con que es como que está desplazando cuestiones relacionadas con el poder que no aparecen en ese espacio de comunicación. Lo que en todo caso, lo que va a tomar básicamente Hone de esto que plantea Habermas, digo, recuerden también, que creo que lo mencionamos, que Habermas tiene algunos otros elementos que hacen más a una especie de filosofía política o incluso de teoría política, en donde él está pensando cómo de alguna forma generar sociedades democráticas y sociedades en donde la deliberación sea el elemento constitutivo, para lo cual tiene que también tener ciertos elementos de orden normativo que son los que sostienen esas sociedades, ¿no? Digamos, hay cuestiones de orden moral que van a aparecer, pero también cuestiones éticas que se van de alguna manera a formalizar normativamente. Entonces, lo que toma Hone toma toda esta discusión, porque efectivamente él también, digo, cuando empieza su producción, básicamente estamos pensando en la década del 70, ¿no? Nació en el 49, por el 70 ya comienza a producir, en la década del 90 es su producción más amplia, y bueno, sigue todavía publicando. Pero digo, lo que él dice cuando mira a lo que tiene entre manos la teoría crítica, él también fue director del instituto, o sea, mucho tiempo. Por lo tanto, también le preocupaba esto, ¿no? De poder dar un significado. Y lo que él está absolutamente convencido es que la escuela de Frankfurt, esa teoría crítica que tanto había aportado para pensar transformaciones sociales, en realidad no estaba diciendo nada, estaba más vale como sobrellevando todo, podríamos hasta decir una carga teórica
que no se podía poner realmente en práctica, ¿no? Pero evidentemente lo que él dice es sí o sí necesitamos producir una crítica, a ver, un análisis crítico de los componentes básicos de la teoría crítica para, en todo caso, reformularla. Así como, digamos, él toma componentes del marxismo, también toma componentes que había en todo caso ya tomado Habermas, componentes del primer Hegel, podríamos decir. Porque esta cuestión del reconocimiento que aparece en Habermas, pero que después le va a permitir a Honneth estructurar su teoría del reconocimiento, que es lo que él ofrece, digo, la está rastreando en Hegel, en los escritos de Jena de Hegel, o sea, los primeros escritos que para algunos no eran tan interesantes, pero que digo, lo que lo lleva, lo que lo motiva a él es pensar. Habermas no ha resuelto el tema. Hay como un déficit sociológico de la primera generación. Cuando él habla de la primera generación, es Adorno, es Horkheimer. Por lo tanto, sí o sí hay que ponerse a trabajar para dar una vuelta y poder encontrar efectivamente algo que nos permita generar una teoría que, a ver, que tome en cuenta que son sociedades complejas primero, que son sociedades en donde el conflicto es, digamos, un elemento diario, que hay condiciones sociales que realmente están como requiriendo intervención, pero a su vez las propias condiciones sociales están generando manifestaciones digamos, podríamos decir, de desagrado, para decirlo en términos más vejones, ¿no? Entonces, lo que él dice, trabajemos con algunos presupuestos del marxismo, miremos cuáles de los elementos del reconocimiento de Hegel nos sirven, y empecemos a pensar, en todo caso, una teoría, dice Honneth que a él le gustaría reinterpretar a Hegel en términos materialistas. Digo, y eso por ahí también es un tanto confuso, ¿no? Y por otro lado, hay otro elemento que yo les mencioné a Adorno, y Adorno es uno de los autores de la Escuela de Frankfurt que trabaja mucho sobre la cuestión de la cultura, ¿no? Digamos que la cultura muchas veces aparece, o en general aparece, como un elemento de dominación. Digamos, todo lo que es industria cultural para Adorno opera de una manera opresiva sobre el hombre. Por lo tanto, lo que va tomando de Adorno, de Horkheimer, pero también lo toma de Foucault, es que si se queda con eso, no tiene registro de otro tipo de elementos que podrían ser elementos más sistémicos. Y tampoco puede aparecer la noción del poder, que es lo que a él le interesa reinsertar en una teoría. Por lo tanto, a él Foucault le sirve básicamente para eso. Habermas tenía como alguna mirada crítica respecto a los franceses, que Honneth no la tiene. En su tesis, él retoma a Foucault, lee mucho a Althusser, digamos, un estructuralista marxista muy fuerte, muy intenso, y todo eso a él le permite de alguna manera no tomar lo que dicen esos autores, pero sí incorporar ciertas, podríamos decir, categorías que a juicio de él estaban faltando en esta teoría de Honneth, de Habermas. O sea que no es que la deseche y la tire por la borda, sino que lo que le dice es lo mismo que Habermas le había dicho a Horkheimer, está faltando algo. Entonces, ese algo tiene que ver con generar algún tipo de categoría o alguna conceptualización en donde uno pueda, con una base empírica, porque por otro lado, digo, la preocupación es no hacer una filosofía, no hacer una cuestión abstracta, sino poder buscar los componentes empíricos, qué es lo que ocurre en la realidad, ¿sí? Para poder tomar y sacar a partir de eso, digo, toda una cuestión que sí o sí va a tener que derivarse en una teoría, en una praxis transformadora, ¿sí? Entonces,
básicamente, la idea para él, para Honneth, el fracaso de la teoría crítica fue no haberle prestado más atención a otros autores que eran mucho más intensos, yo diría, porque él menciona básicamente a Kirchheimer y a Neumann, que son juristas, ¿sí? Fíjense que una de las cuestiones que a él más le va a preocupar es generar una cuestión de una teoría de la justicia, podríamos decir. O sea que si efectivamente se hubiera mirado un poco más la producción de estos primeros frankfurtianos en relación con la justicia, probablemente, piensa Honneth, estaríamos en un camino diferente. Pero bueno, efectivamente, estos no lo logran. Thomas Foucault analiza su proyecto de arqueología, vuelve con el proyecto de la genealogía de Foucault, le da como 2 o 3 vueltas, pero, a ver, es como que le parece que Foucault se queda demasiado metido en una cuestión ligada a ciertos mecanismos de control y ciertos mecanismos de disciplinamiento, y por ahí desaparece todo lo que tenga que ver con el sujeto que va tomando ciertas características y que puede interactuar. Entonces dice, a ver, está bueno esto de poner en discusión el poder, pero ¿desde qué lugar lo vamos a poner en discusión, no? O sea que Foucault le resuelve un problema, pero no se lo termina de resolver como a él le gustaría. Probablemente no se lo resuelve porque efectivamente tienen como lógicas diferentes sobre todo estructura de pensamiento diferente. O sea, Foucault lo consideramos un postestructuralista y en estos casos hay como una visión bastante más filosófica de la sociedad, a pesar de que él dice que efectivamente habría que pensarlo filosóficamente, pero habría que llevar estas cuestiones al plano de la realidad, ¿no? Entonces, él dice, tomemos el modelo hegeliano de lucha por el reconocimiento y construyamos una teoría normativa y sustantiva de la sociedad. Y ahí también dice, ni Foucault ni Habermas me sirven para resolver esto. Entonces, tiene que seguir indagando. Y le aportan elementos para pensar, pero no le terminan de dar lo que él efectivamente necesita. Dice, Habermas estuvo bueno en su trayectoria, en su propuesta, porque efectivamente lo que hace es actualizar teóricamente y comunicativamente el funcionalismo. Y también la filosofía de la historia marxista, o sea que le reconoce a Habermas este punto. Entonces dice que la mejor manera para él es meterse con la cuestión de la lucha social y sobre todo la lucha social por el reconocimiento. Y insisto con esto, Habermas no termina de hacerlo, es como que porque Habermas también había tomado esta cuestión del reconocimiento de Hegel, no es que solo lo toma Honneth. Pero efectivamente a Honneth le parece que no lo va a resolver. Entonces trata de reconstruir estas tesis hegelianas y él produce un cuadro que me parece que en el texto que les puse es un cuadrito pequeño, porque él retoma las 3 formas de reconocimiento y él construye sus propias formas de reconocimiento, que son bastante similares a las de Hegel, y él habla de la necesidad de la autoconfianza. El reconocimiento se basa en esta capacidad de autoconfianza, en autorrespeto y en autoestima, ¿sí? Lo que pasa es que a cada forma de reconocimiento, de acuerdo a lo que plantea Honneth, se le corresponde una forma de desprecio, ¿sí? A la autoconfianza se corresponde el maltrato, al autorrespeto la exclusión, a la autoestima la injuria. Entonces, teniendo esto, uno podría empezar a ver, retomando las experiencias de desprecio,
cómo esto va siendo el motor de la sociedad, ¿sí? O sea que la cuestión empírica la va a encontrar en esto. Va a ir fijándose a dónde aparecen los conflictos, a dónde aparece la cuestión del desprecio, a dónde aparece el maltrato, la exclusión, la injuria, y va a poder empezar a desarrollar algunas estrategias teóricas, pero a su vez cuestiones de orden práctico que generen ese proceso de transformación. Perdón, no profe, una pregunta, porque no está el cuadro en el texto, o por lo menos yo no lo vi. Es autoconfianza, autorrespeto y autoestima. Esas son las 3 formas de reconocimiento. ¿Sí? Bien, y les corresponde maltrato, exclusión e injuria en ese orden. Perfecto, yo se lo mando después al cuadrito. Dale, y eso sería el motor de la sociedad, dijiste. Digamos, y con esto tenemos más o menos estructurado esa teoría del reconocimiento, que para él es significativa, y dice, si yo me meto a indagar, a discutir cuestiones en relación con experiencias de desprecio, estos me van a decir que son el motor de la lucha social. O sea, la dinámica social de una sociedad moderna, pero sobre todo una sociedad compleja y con una dinámica muy, muy extrema, digo, tiene que ver con situaciones de violencia, básicamente, ¿sí? Y esas situaciones de violencia son de distintos tipos de violencia. Entonces él dice maltrato, exclusión, injuria. O sea, no es solo una violencia física, que también la puede haber, sino que tiene que ver con la detección del no respeto a ciertas cuestiones que nos darían la posibilidad de vivir juntos, diría Durkheim, ¿sí? Él entiende que efectivamente cuando se logran poner en juego esto, es decir, que se pueda visualizar que esto es una situación de desprecio, hay necesidad de cambiarla. Pero previamente lo que tiene que haber en una sociedad, y esto me parece que, digo que es lo central, de acuerdo a Habermas y de acuerdo a Honneth, algunos elementos básicos de reconocimiento de ciertas cuestiones de orden normativo que sean las que van a afianzar nuestra vida en sociedad, ¿sí? O sea, tenemos que saber cuáles son los valores sobre los cuales nos vamos a sentar. Y esto se tiene que traducir en una normativa. Por eso que la justicia, la teoría de la justicia va a ser el elemento central para Honneth, ¿sí? Digamos, no es solo reconocer, sino a su vez, digo, tener esa estructura que nos da el horizonte de posibilidad, nos marca para dónde vamos, ¿sí? Sería el tipo de valores que vamos a suscribir. Y en las experiencias de desprecio se nota claramente cuáles son los derechos vulnerados. Y por eso tenemos que tener en cuenta previamente cuáles son los elementos básicos de esa estructura normativa que vamos a respetar y que vamos a sostener para poder generar esta teoría, este cambio en la sociedad. Porque si nos ponemos a pensar, digamos, estos 3 elementos, dichos de una manera hasta romántica, podríamos decir, son los 3 elementos centrales que uno puede detectar en cualquier parte en cualquier conflicto o en cualquier relación que miremos en esta sociedad. Rápidamente, maltrato. Salta, pero ¿sí? La exclusión, fenómenos de exclusión, son típicos de este tipo de sociedad. Injuria. O sea, la injuria es absolutamente la negación del otro. Entonces, por lo tanto, digo, estos son los elementos que van a desnudar, pero lo van a desnudar porque tengo el horizonte que me dice, debería ir por este lado, ¿sí? Entonces, obviamente que esto no es aceptado así simplemente, ¿no? A ver, por ejemplo, él tiene una discusión muy interesante después, si tenemos un ratito, les cuento algo de esa discusión, con Nancy Fraser, que es una feminista norteamericana, y que básicamente lo que le dice Nancy Fraser es, no puede compararse o subsumirse redistribución y reconocimiento.
¿sí? Tenemos que pensar un poquitito más en las cuestiones redistributivas y tenemos que pensar un poquitito más en cuáles son las condiciones que debería tener la teoría para producir este fenómeno de un cambio social, ¿sí? Está muy interesante ese debate que está publicado en un libro, y realmente ahí se mezclan, digo, se ponen como en sintonía las propuestas críticas con las propuestas de las feministas que realmente están trabajando muy activamente por la época, ¿sí? O sea que cuando Jonet asume la dirección del instituto, él está absolutamente consciente que debería retomar la noción de ideología, la noción de reificación, algunas cuestiones que Lukács había tratado de implantar y que no había tenido posibilidades de hacerlo, y lo que hace directamente es reactivar esa visión hegeliana y se dedica a trabajar bastante, yo diría, con la cuestión de la libertad social, porque para él esto tiene que ver con la esfera política de deliberación y de construcción de la voluntad política. O sea, que acá vuelve a aparecer ese punto de unión con la manera concreta en la que tenemos que trabajar la cuestión de la justicia ligada a la libertad, pero a su vez con toda una esfera política que tiene un montón de condimentos que no necesariamente están siempre a favor de esta cuestión de la justicia y la libertad, ¿sí? O sea que él dice, construyamos una cultura política de la democracia. O sea, en eso, digo, yo creo que está exactamente cercano a Habermas. Es más, no dice construyamos una cultura de la política de la democracia, sino dice una cultura política de la eticidad democrática. O sea que le está poniendo la cuestión de la eticidad porque va a ser el fundamento, ¿sí?, de esa teoría. Esta cuestión de la eticidad, digo, para él va a ser central. Si no, no tenemos parámetros de medida. Este es el punto. O sea que lo que él sugiere es, pasemos de una teoría de la crítica de la comunicación a una teoría del reconocimiento, con todos estos elementos, digo, que sí o sí tenemos que ir considerando. Cuando él escribe La lucha por el reconocimiento, que es uno de sus libros más importantes, más conocidos, él dice que sí o sí está reconociendo todos los puntos que los anteriores frankfurtianos habían tenido. O sea que él reniega por algún lado, pero por otro reconoce que sí, él tiene ciertos elementos, pero que a su vez, digo, como él intenta plantear esta cuestión ligada a esos sentimientos de desprecio o de no reconocimiento, y este sería su punto de partida, efectivamente estos sentimientos tienen que ver con un parámetro normativo, que es lo que les decía antes. O sea, él está pensando la irracionalidad de la sociedad capitalista va a aparecer en un marco, o por lo menos va a aparecer explícitamente, en el marco de una teoría con forma propia, dice. ¿Por qué? Porque estamos pensando en la autorrealización personal, en ciertas cuestiones que están implícitas en una estructura social, pero efectivamente, digo, las tenemos que sacar a la luz y las tenemos que trabajar para poder transformarlas. Digo, sigue la idea de que hay una teoría y una praxis que están juntas, pero lo que se requiere es construir esa teoría de una manera tan efectiva que motorice la praxis, ¿sí? Que esto es uno de los problemas, ¿no? O sea que con la teoría del reconocimiento y con lo que él plantea a partir de esa reactivación de Hegel y algo que toma de Habermas, él dice que efectivamente vamos a poder armar una teoría de la sociedad, una teoría de la sociedad que tenga contenido normativo. Esto me parece que es la primera parte.
él hace todo un trabajo de reconstrucción de la obra de Hegel que nosotros no vamos a trabajar, pero sí se los tengo que mencionar porque es la base sobre la cual él después desarrolla su teoría, ¿no? El cuadrito se los mando después también. Cuando ustedes vean en el capítulo 2 del libro que les mandamos, él hace un análisis muy interesante de la dialéctica de la Ilustración, de Thomas Horkheimer y Adorno, pero también de Foucault, ¿sí? que yo también se los mencioné antes. Dice, ¿qué es lo que comparten? Porque la pregunta sería, ¿qué comparten? Porque uno podría decir, no sé si comparten tanto, ¿no? Dice que las dos críticas son críticas modernas, tanto la de Adorno y Horkheimer como la de Foucault. Los dos están pensando en que hay un proceso en donde el análisis del poder sí o sí debería estar integrado a una teoría más amplia, es decir, no solo una cuestión del poder. El problema es que Adorno orienta su concepto de racionalización, o sea que en los dos el concepto de racionalización está también, ¿sí? Tanto en Foucault como en Adorno, por ejemplo. Lo que pasa es que Adorno lo orienta por el modelo de la dominación de la naturaleza, es decir, el hombre que intenta dominar la técnica que va a avanzar porque hay un dominio sobre la naturaleza, y el concepto de Foucault está sostenido sobre el concepto de control social, sobre un modelo de control social. Entonces la racionalización, dice por ahí, esto es interesante, dice Honet, Adorno hizo una lectura, digamos, una lectura marxista de Weber. Por lo tanto, tomó ese proceso de racionalización, con la enajenación, con la pérdida de sentido de la vida, con lo que fuere. Y Foucault toma a Weber, pero a través de Nietzsche. Entonces, la mirada más fuerte va a estar sobre la cuestión ligada a los medios de control y de poder sociales. Entonces, estas son las dos cosas que él dice le interesan de Foucault y de Adorno, ¿no? O sea que en el primer caso hay una racionalidad instrumental y en el segundo dice una racionalidad estratégica. No obstante digo, el concepto de racionalización está. Y la idea de que hay medios técnicos que se van perfeccionando, digo, y en algunos casos, dice Honet, bajo la apariencia de una emancipación moral. O sea que todo el proyecto ese de la modernidad, que viene de la mano de una sociedad que va creciendo, que va realmente, digamos, modificándose, transformándose, está sostenido por la idea de que hay una emancipación moral, para lo cual lo que se requiere es homogeneizar al individuo. O sea que vuelven sobre la idea de los elementos de control, ¿sí? Que en unos va a ser la cultura y en otros los medios de comunicación, y en Foucault absolutamente todas las instituciones. Digo, es mucho más amplio lo de Foucault, ¿no? O sea que el problema, me parece que el problema a él le sirve pensar en estos autores porque le permite incorporar, yo insisto con esto, que algo que faltaba en lo de Habermas, que es la cuestión del poder. La diferencia también existente es la diferencia en la noción de sujeto, ¿sí? O sea, que hay un elemento ligado a la subjetividad que efectivamente, digamos, está bastante explícito. Digo, después si quieren vemos un poquitito más todo esto. ¿Cuál es la alternativa? Porque en definitiva, ¿cuál es la alternativa que plantea Honet
ante todo digamos, este mundo, digamos, al cual sí o sí hay que darle alguna respuesta. La alternativa para él es ampliar el paradigma de la comunicación más allá del marco de una teoría lingüística. O sea, él estima que para Habermas el paradigma de la comunicación es una teoría lingüística, que efectivamente sostiene ese paradigma. Y dice que sí o sí hay que empezar a pensar en la ampliación de este modelo y pensar en la experiencia del reconocimiento social, dice Honet, ¿no? Más que nada por la ausencia. Por eso les decía antes que a cada espacio de reconocimiento le correspondía otro espacio ligado al desprecio. O sea, que si uno pudiera entrar por la ausencia del reconocimiento, entrando por estas cuestiones ligadas al desprecio, sí o sí, efectivamente, podríamos decir, dudas sobre lo que mencionó sobre la racionalidad instrumental, digo, porque la discusión básica de los, sobre todo de los frankfurtianos, pero Foucault también incorpora parte de eso, tiene que ver con lo que la modernidad dejó y que tiene que ver con una racionalidad de tipo instrumental, ¿sí? Una cuestión que está ligada solo a medio fin. Weber lo trabaja muy, muy bien esto, ¿sí? Cuando hace el análisis del capitalismo moderno. Esa racionalidad medio fin, dice Honet, Adorno la toma mirando Marx y mirando Weber. Pero Foucault le incorpora otra cuestión, que es la cuestión que le incorpora Nietzsche, que es la cuestión del poder. Entonces es como que tienen algunos condimentos diferentes, ¿no? Para Honet, las sensaciones de injusticia, porque en definitiva tiene que ver con eso, tienen que ver con un hecho precientífico. Esto me parece que es central. Un hecho que ocurre en la vida cotidiana, no es parte del conocimiento científico, ¿sí? Pero sí dispara la posibilidad de que la teoría lo pueda tomar y pueda retrabajar sobre eso. Este es el punto. No sé si queda más claro así. O sea, ese hecho precientífico en donde pueden aparecer toda una serie de críticas, pueden aparecer toda una serie de elementos que se ponen en juego, no llega básicamente al reconocimiento, es decir, verificar, digamos, en términos sociales, porque en definitiva es una teoría social, su propia perspectiva teórica. A ver, un ejemplo concreto. Trabajamos con violencia familiar, ¿sí? O violencia sobre las mujeres. Aquí aparece esa teoría del reconocimiento, pero deberíamos trabajar con las propias mujeres para entender cómo va apareciendo esa noción, porque probablemente no esté tan claro para poder pensar espacios de transformación, ¿sí? O lo mismo puede pasar con grupos vulnerables, ¿sí? Qué sé yo, cualquier grupo que esté en condiciones de exclusión, ¿cómo se trabaja con eso? Este sería un hecho que no es científico, que es un hecho precientífico, existe, pero existe absolutamente desanudado. Hay que lograr generar esa trama para poder entender que efectivamente esto es un acto de desprecio, ¿sí? Esto es parte del no reconocimiento de que por el hecho de ser parte de una sociedad tenemos derecho al respeto, tenemos que tener autorrespeto, derecho a la justicia, básicamente. Bueno, entonces, ¿cómo se va trabajando con eso? Porque en general, digo, esto no es tan claro, ¿sí? O sea que él está pensando, primero, ¿cómo encaro el problema? Y segundo, ¿cómo les doy
una encarnadura teórica, pero a su vez, ¿cómo logro que esa encarnadura teórica se transforme en una cuestión de orden práctico, produzca efectivamente la transformación? O sea, va a meterse en el sistema social, se va a meter en el sistema económico, en lo político, digamos, efectivamente de lo que se trata básicamente es de poder tener una herramienta teórica con la cual dar cuenta de ciertas situaciones que hoy por hoy están haciendo enfrentar al mundo. Digamos, no se olviden que, en el caso de Habermas aparecen todos los conflictos ligados con, yo diría, con toda la Segunda Guerra, pero aparte con todo lo que viene después del desarme de la Unión Soviética, es decir, todo lo que fue el desglose de la ex Yugoslavia, o sea, problemas de tipo, y en el caso de Jonas creo que él también va a tomar algunos aspectos de eso, pero digo, problemas ligados al multiculturalismo, problemas ligados a la religión, al enfrentamiento religioso, problemas étnicos, esos son los problemas, digamos, y por otro lado también va a aparecer muy cercano al pensamiento frankfurtiano, pero no tan metido, una mirada desde el lugar de las mujeres que también intenta, no porque aparezcan ahora, sino porque se van como puliendo ciertas cuestiones teóricas y tratando de generar, digamos, una reflexión en términos de cómo pensar, cómo hacer una epistemología, cómo se trabaja metodológicamente desde una perspectiva de género. Todo eso también está en discusión allí. Y todos esos supuestos que están apareciendo tienen que ver con lo que Jones dice y es, que hay grupos que están marginados, podríamos decir, excluidos, y hay grupos que están reclamando derechos. Todos reclaman. Y la pregunta es si todos los que reclaman derechos van a tener algo para decir o van a tener algo para aportar, o todos los derechos van a tener que ser reconocidos también, ¿sí? O sea que se generan varios problemas. No es solo el reclamo de los derechos, porque cada uno podría pensar que le corresponden ciertos derechos. Por eso el horizonte de posibilidad tiene que estar sustentado en una estructura normativa, ¿sí?, que tenga bastante que ver con la justicia. Justicia y libertad para él son dos cuestiones centrales, ¿sí? O sea que no es el reclamo de lo que yo creo que me corresponde, sino es lo que te corresponde efectivamente por estar viviendo en este mundo. Para lo cual tenés que generar las bases como para poder decir sobre esto me paro y discuto sobre esto. Ahora, ¿todos están en condiciones de hacer esto? No. Por eso la teoría crítica debería mirar, debería aproximarse más a las situaciones más críticas, más duras, más difíciles, para poder sustentarlas y poder generar ese espacio de transformación que seguramente, por sí solo no se va a dar, ¿sí? Pensando fundamentalmente en que los vínculos en una sociedad como esta están absolutamente fragmentados. No es una sociedad homogénea, o por lo menos una sociedad... ¿Recuerdan lo que planteaba Durkheim? Bueno, no estaba tan errado. Cuando se relajan los lazos sociales, se rompe la trama que te sostiene, absolutamente quedas a la deriva. Bueno, aquí es como que el mundo nos está marcando que hay como hombres a la deriva, hombres, mujeres a la deriva, y no hay una especie de posibilidad de pensarse colectivamente. Bueno, la apelación de estos autores tiene que ver con cómo nos pensamos colectivamente en un espacio que tenga que ver con un espacio no violento, fundamentalmente, que tenga que ver con un espacio en donde
el reconocimiento del otro sea la condición básica, y lo que les vengo diciendo desde el principio, y es que tengamos la condición suficiente como para poder generar esos principios normativos que están basados en ciertas cuestiones ligadas a valores. O sea, hay una ética, una moral, y hay una estructura normativa. Digamos, la teoría es una teoría normativa, ¿sí? Genera reglas, esto es, porque son las únicas que efectivamente van a garantizar que esto se pueda desarrollar en las mejores condiciones posibles. Digo, a ver, algunos plantean que esta teoría, este modo de pensamiento es bastante utópico, bastante romántico, porque deja como desarmada cierta cuestión en términos políticos, ¿sí? Que es un poco lo que veíamos con Habermas. Sin embargo, buena parte de toda esta discusión ha tenido repercusión en América Latina, y sobre todo en México ha tenido yo diría, una muy buena recepción. Nosotros lo hemos conocido más tardíamente, pero en México hay toda una mirada muy fuerte puesta sobre esta cuestión de resignificar la teoría crítica y sobre todo pensar en espacios latinoamericanos, ¿sí? Y hay varios pensadores, como Bolívar Echeverría, que es ecuatoriano, pero se nacionalizó mexicano, como Sánchez Vázquez. Hay un alemán que también, yo creo que es más mexicano que alemán a esta altura, que se llama Stephen Gandler, que debe ser uno de los mejores analistas de la teoría crítica y sobre todo, digamos, de una lectura marxista de la teoría crítica, ¿no? Y les digo que en la mayoría de los congresos que se hacen, siempre hay un espacio para discutir, y estos son los temas que se discuten. Primera pregunta, ¿qué le está faltando a la teoría crítica para realmente ser una empresa así muy contundente? Y segundo, ¿qué le falta a la teoría crítica latinoamericana para encarnar sobre situaciones que son específicas? Porque por otro lado, específicas de América Latina. Porque por otro lado también va a aparecer toda una cuestión ligada a los cambios que se van dando en el mundo y que tienen que ver con movimientos sociales que van a empezar a ser espacios que son mirados con mucha atención. Y algunos se preguntan, ¿todos los movimientos sociales? Porque dentro de esos, y esto lo dice Honneth, no me acuerdo en cuál texto, pero lo dice, a ver, el movimiento nazi que se está gestando en Austria o en Alemania hoy, también va a ser un movimiento social que puede reclamar derechos. Entonces, esto es lo que nos lleva a ver por qué él dice, momento, primero esa estructura normativa y después, digamos, pensemos las cuestiones de transformación. Porque efectivamente, si no sería no solo contradictorio, sino que aparte volverían, y en el caso de ellos lo tienen muy presente, a un momento en donde fue terrible, ¿sí? El Holocausto los marcó a fuego. Dice, bueno, se acepta todo, podríamos decir, y esta teoría de dónde tomaría los valores. Y los valores deberían ser pensados de una manera colectiva, porque deberían ser los valores que una sociedad está dispuesta a sostener. ¿Sí? Estoy pensando, a ver, la libertad parecería ser algo que no es negociable para los frankfurtianos. Eso me parece que todos lo tienen absolutamente claro. Por otro lado, me parece que si ellos están pensando, y Honneth está pensando en esta teoría del reconocimiento, los valores que tengan que ver con el otro, con esto de poder pensar con otro, también sería un valor significativo. La cuestión del intercambio, la cuestión de la interacción, la cuestión digamos, del respeto por el otro, me parece que también serían
valores que entrarían dentro de esto, ¿no? Cuando él dice injuria, digo, esa cuestión de despreciar, pero absolutamente al otro, digo, también está reconociendo que debería haber un valor de respeto absoluto por lo que el otro piensa, aunque no piense como yo, por ejemplo. Que de alguna manera Habermas lo sugiere en su teoría de la acción comunicativa, ¿sí? Esta cuestión del intercambio lingüístico, un intercambio respetuoso, en donde yo no engaño, puedo no estar de acuerdo, pero no estoy engañando al otro, estoy hablando de algo que ocurre, no estoy hablando de cualquier cosa, o sea que no estoy en un acto de distracción, sino que estoy en un acto de construcción, de argumentación, en donde se puede resolver de una manera distinta como empezó, pero siempre con el intercambio en donde estoy dándole el lugar al otro para que pueda responder y para que pueda interactuar. Digo, ese plano de igualdad que sugiere Habermas me parece que sí es importante. La duda que le queda es si efectivamente las relaciones sociales son iguales, o no, o digamos son relaciones sociales de poder que están marcando diferencias de posición, y esas diferencias de posición podrían llevarnos a imponer las ideas de unos por sobre las de los otros. Acá la idea es que debería haber alguna posibilidad de igualar para que todos pudieran participar en este acto de deliberación, ¿sí? Deliberación para Habermas y de reconocimiento para Honet. Y de alguna manera, insisto, algunas feministas toman estas cuestiones, ¿no? Yo creo que ustedes pudieron leer algo de Honet. Sí, profe, yo leí el texto hace un rato antes de la clase y es bastante claro, creo. Bien, ¿tienen alguna duda con respecto a eso? No, es de hecho entretenido, creo, para leer más que otros autores por ahí. Es que se pone mejor esta parte porque yo creo que es más actual, son discusiones que a nosotros nos atrapan, discusiones que les digo no están resueltas para la gente de política, pero las de relaciones también. Este entramado que se va dando en una sociedad tan complicada, porque es compleja, pero aparte con un nivel de complicación absoluto. Acá me preguntan, esperen que se me fue el chat. Dice, tengo dudas con el tema en general, con lo de la teoría crítica, iba a preguntarle si puede haber una clase de consulta esta semana. Sí, Tiziana, cuando vos quieras. Yo el miércoles estoy, pero si no organizamos, no, esto lo seguimos discutiendo. Cuando aparecen este tipo de teorías, en realidad se nos complica mucho a nosotros porque hay una lectura más filosófica también, ¿no? Los frankfurtianos tienen esta beta que realmente es muy interesante, pero es muy pesada, porque aparte están tomando casi textualmente cuestiones de Hegel que son durísimas. Me costó mucho el texto de Habermas y Horkheimer. Son alemanes, sí, es cierto. Tienen una estructura para poder pensar que, sí. Cualquier cosa, Tiziana, bueno, armamos una clase específica para esto y listo, no hay problema. Quizá también tenga que ver que les falten algunos elementos, porque tampoco tenemos el tiempo como para... Pero en la clase de consulta podemos desarrollar algunas cuestiones más de lo que Habermas hace con respecto a Marx, porque me parece que esa resignificación que él hace les puede ayudar para pensar por qué dice lo que dice. De todas maneras, en general, las críticas que se le hacen a Habermas
tienen que ver con este aspecto que no logra resolver, y fíjense que Honneth, que es su discípulo, también se lo marca, ¿no? Es decir, no nos podemos quedar en una cuestión lingüística. Yo lo que quería, estamos bien con el tiempo, ¿no es cierto? No tengo el reloj, a ver. Quería mencionarles dos cositas, que tienen que ver con este reconocimiento que plantea Honneth, pero a su vez con un debate que se instala con Nancy Fraser, que les decía que es una feminista norteamericana, que realmente es una joya leerla, muy buena, lo que les interese, léanla porque es muy, muy buena. Y en este debate, miren ustedes, ¿cuáles son las preguntas? Las preguntas centrales se llaman redistribución o reconocimiento. Y ahí los dos debaten, les preguntan, ellos debaten entre ellos, ¿cuál sería el giro teórico que debe hacer la teoría crítica? Se pregunta Nancy Fraser, y también se lo pregunta, bueno, él prácticamente se lo había respondido, pero Nancy Fraser está absolutamente convencida de que hay que indagar un poco más en esto. Dice Fraser, ¿cuál debe ser el punto de referencia empírico de la teoría crítica? ¿Qué es lo que yo les mencionaba antes? A ver, ¿por dónde salimos? Para empezar, ¿de qué vamos a hablar? ¿Sí? ¿Cómo nos ponemos? ¿Cuál es el objeto sobre el cual vamos a trabajar? Perfecto, gracias, Delfina. ¿Qué lugar debe tener, se pregunta Nancy Fraser, la cultura en la nueva fase emergente de la sociedad capitalista? Porque digo, también están reconociendo los frankfurtianos y los feministas que estamos en una fase de la sociedad capitalista que tiene toda una serie de cuestiones sin resolver, pero a su vez de modificaciones. Es capitalista, pero tiene toda una serie de cuestiones que marcan una gran diferencia en este tipo de sociedad. ¿Y cuál es la otra pregunta? ¿Cuáles son los principios normativos que informan esa teoría crítica? Que un poco son lo que ustedes preguntaban hace un rato, ¿qué valores? ¿Sí? Bueno, tratemos de ver qué es lo que, bueno, lo que le dice Honneth a todas estas preguntas es que la teoría crítica debe decir algo normativo sobre la dirección evolutiva que deben tomar los conflictos sociales hoy, ¿sí? Los conflictos que vamos a identificar. ¿Cuáles son los espacios de insatisfacción personal? Pero fíjense que dice la dirección evolutiva que deben tomar los conflictos. Si hay una dirección evolutiva es porque tengo previamente determinado, por lo menos aclarado y consensuado, el tipo de camino que voy a querer que se transcurra. La cuestión normativa, ¿sí? Si no, es imposible. Dice que esto me parece que es interesante para tomarlo. ¿Cuáles son los acuerdos, podríamos decir, entre Nancy Fraser y Honneth? Los dos asumen que la diversidad de los conflictos contemporáneos supera absolutamente todo lo que se ha discutido filosófica e históricamente. O sea, estamos en una sociedad con un nivel de conflicto y con un nivel digamos, de descontento que no la podemos pensar, por ejemplo, comparándola con la sociedad de la que hablaba Marx, ¿sí? Y en donde había una clase social que articulaba el descontento. Este es el tema. Digamos, en la mirada de Marx y en la mirada de algunos marxistas, digamos, no tan lejanos, había una clase que articulaba el descontento. Por lo tanto, podía motorizar a la sociedad. Hoy esto no está. Y esto, dice,
Acá es donde dice Jones que esto no lo puedo reemplazar por la categoría de movimientos sociales. Por lo menos no la puedo reemplazar solamente por esa categoría. No es que esté en contra de tomarla, sino que dice, no puedo quedarme solamente con eso. Porque, a ver, me pueden traducir los descontentos individuales, pero por ahí no logran expresarme descontentos de grupos o descontentos colectivos. Entonces, dice, si yo me quedo solo con esa categoría, en realidad estoy excluyendo a otros grupos. O sea, esa es la lectura. Fraser dice que ante el desplazamiento de la clase trabajadora, digo, no tenemos clase trabajadora, ahí acuerdan, digo, no tenemos clase trabajadora organizada. Ella dice, miremos esos movimientos sociales, porque podrían ser los canalizadores de las disconformidades políticas, y en todo caso podríamos pensar que están canalizando demandas de las mayorías. Acá tienen esa diferencia, ¿sí? Digamos, ¿nos quedamos con los movimientos o no nos quedamos? Jones no dice no totalmente, pero dice no solo. El otro argumento que también ponen en juego es que la identidad grupal ha producido una culturalización de los conflictos sociales. Jones dice que el reconocimiento de la identidad cultural no es el eje central del conflicto, sobre todo en las sociedades desarrolladas. Y ahí Jones está metido en una gran discusión que tiene que ver con la cuestión del multiculturalismo, ¿sí? Por eso les mencionaba cómo se fueron disparando ciertas cuestiones ligadas a un multiculturalismo, en donde para algunos era algo absolutamente positivo, porque era la explosión de las diferencias, y para otros, por la misma razón, era negativo, porque no se podían, digamos, no se podía manejar ese descontento social, porque se disparaban para distintos caminos. Entonces, digo, Fraser plantea que la justicia no puede volverse un problema de reconocimiento de identidades culturales. Y esto me parece que también está interesante. Ella lo plantea en términos de que si lo reducimos, estas luchas van a quedar en la afirmación de la especificidad del grupo, ¿no? Y bueno, y según, digo, pueden ser conflictos por raza, por clase, por sexualidad. Entonces, digo, ¿cómo se lograría la superación de la injusticia? O sea, no le queda demasiado claro, ¿no? Para Jones sí. El tercer punto en común tiene relación con el principio de igualdad. Ese principio de igualdad que sustentan ambas propuestas de justicia. En los dos hay una propuesta de justicia, ¿sí? En los dos esto aparece. Esa propuesta de justicia dice que básicamente ¿en qué se basa? En el carácter igualitario de las personas. O sea, si lo primero que tenemos es el reconocimiento del carácter igualitario de las personas, todo lo otro va a venir por añadidura, digamos, ¿sí? Los mismos derechos, el mismo ejercicio de autonomía, digamos, esto es lo primero que deberíamos poder reconocer. Y después, bueno, tienen toda una serie de diferencias, en el sentido de que para Fraser hay como un nivel de abstracción que habría que seguir retrabajando, que habría que trabajar con cuestiones ligadas más a la esfera pública. Bueno, pero son todas cuestiones que en todo caso las vamos a ir analizando cuando veamos un poquito más a las feministas, ¿no? Pero básicamente en esa discusión me parece que lo que sale y lo que queda básicamente es: tenemos que conocer cuáles son las condiciones reales de vida de los individuos, sí o sí. Después veamos cómo se dirimen los problemas. Los problemas hay que dirimirlos, sí o sí. Veamos los caminos. Y por otro lado, hay una cuestión que está ligada a la preocupación
las personas, ¿sí? Digamos, esto es una preocupación más hasta psicológica. Tiene que ver con la cuestión de cómo las subjetividades se van armando y estos sujetos se van construyendo de una determinada manera, construyendo o destruyendo, podríamos decir, también, ¿no? Pero buena parte de todos estos procesos sociales muy conflictivos en realidad están atentando contra el propio sujeto, ¿no? Contra esa integridad del sujeto. Pero, digo, me parece que el punto central sobre el que acuerdan, digamos, Honneth habla de la igualdad jurídica, que es la condición para el reconocimiento adecuado. Y Fraser dice la paridad participativa. Esto también es interesante, ¿sí? Uno va por el reconocimiento y la cuestión de igualdad jurídica, y la otra va por la paridad participativa. Está bueno esto para poder... o sea que cuando hablan de igualdad, están hablando de igualdad de los autores individuales, ¿no? Fraser, de alguna manera, también habla de grupos, porque los grupos también pueden plantear reivindicaciones, y cuando teoriza en relación con la paridad participativa, lo deja en el plano privado. Digamos que hay un espacio público, pero hay un espacio privado, porque uno puede pensar que de eso da cuenta un sujeto adulto, ¿sí? Que tendrá o no capacidad para actuar en el ámbito político. Pero bueno, cada uno le va poniendo un componente que tiene que ver con la manera en que están pensando una reorganización de una sociedad que la verdad que está con bastantes conflictos, con bastantes problemas, para decirlo así en términos simples. Nancy Fraser también no es de las que tira todo por la borda, porque hay otras feministas excelentes que en realidad dicen, a ver, mientras el capitalismo no muera, de acá no salimos. O sea que Fraser está haciendo un esfuerzo interesante para poder conjugar una mirada crítica, una mirada marxista crítica, y una realidad que lo que nos ofrece son sujetos absolutamente fragmentados. Y no saliéndose, en todo caso, pensando en espacios de transformación, pero no pensando que si no cambia el sistema no cambia nada. Otros no, otros sí van a plantear, ya vamos a ver que van a plantear estas cuestiones. De alguna manera, Fraser plantea muy claramente el problema de las mujeres, y también Honneth quizá, yo digo, está bastante más preocupado. Es como que hay que situarlo también a los alemanes en su lugar, porque, digamos, están absolutamente involucrados con estas cuestiones de construir un espacio desigual, con cuestiones absolutamente en conflicto, que tienen que ver con el mundo cultural y el mundo religioso también, que están funcionando en un mismo espacio, y que sí o sí requiere todo un trabajo de desarmar y volver a armar para poder entender básicamente cómo funcionar con eso. Que no es nada, no es nada fácil, ¿no? Digamos, para él la cuestión del reconocimiento serviría para poder pensar estrategias de cambio, está convencido de eso. Su último libro es El derecho a la libertad, creo que es el último, porque no he podido rastrear, es el último que tengo leído, pero no he podido rastrear otros. Es un libro del 2015, si no recuerdo mal. Yo les puse un video, no sé si lo pudieron ver, es un video, no sé si les va a aclarar, pero es un video bastante interesante sobre la cuestión del reconocimiento en Honneth. Y ahí en el video, a mí me llamó la atención,
porque el profesor que está dando la clase dice algo así como que este para mí es el último libro de Jones. Digo, no me pareció, porque Jones siguió escribiendo, pero no sé por qué lo dijo, porque él piensa que ya es tan bueno que es el último, pero en definitiva, digamos, el derecho a la libertad es realmente a ver, como un cierre para decir exactamente cuáles son los valores que para él deben prevalecer y sobre todo cómo construir una teoría de la justicia, que sirva. Otra cosa, seguramente ustedes en teoría política deben estar viendo algo de Rawls también, ¿puede ser? No. No, profe, no. No, bueno, porque también hay una interesante discusión sobre la teoría de la justicia de Rawls, que es la discusión, yo diría, de la década del 90 en adelante, ¿sí? Bueno, creo que dejamos plantado 3, 4 líneas, no es totalmente cerrado. Yo me ofrezco para hacer una clase de consulta, no sé si, dígame cuándo les viene bien, qué horarios, y armamos una clase de consulta para trabajar todo esto. De todas maneras, nos vemos el miércoles para discutir algunos temas de las teorías feministas. Si quieren, la semana que viene hacemos una clase de consulta. Díganme, armen ustedes un horario que les venga bien. ¿Dudas, preguntas? Les voy a traer también algunas cuestiones sobre lo que se está discutiendo en América Latina de esto. Independientemente de Sousa, que también viene con otra discusión. ¿Dudas, preguntas, algo para que haya quedado? No, profe, muchas gracias. Bueno, disculpen que entré tarde, pero la verdad que estaba esperando que se hicieran las 12:30. No hay problema, profe, nos vemos. Bueno, listo. Nos vemos. Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Qué tal? Dice que estoy desde las 6 de la mañana trabajando acá en el escritorio. Y esperando que toque el tiempo, bajo, subo. Cuando me llama y me dice la clase, casi me muero. Claro, yo esperaba ahí un rato y no aparecía nada. Y después me escribió una chica que cursa y me preguntó y dije, sí, voy a parar de escribirle. Pero por suerte se conectaron un montón. Se ve que... No, se conectaron muchísimo, sí. De todas maneras, hacemos una clase de consulta extra porque me parece que invita el tema, para que les quede claro algunas. En todo caso, ustedes chequen el horario y armamos la clase. Yo no tengo demasiado inconveniente. Por ahí yo después, perdón, buen día, por ahí si no me acuerdo si saludé, disculpen. Sí. Por ahí si quieren yo les puedo preguntar a los chicos en qué horario les conviene y Sí. les aviso. Sí, ahí alguien escribió que viernes a la mañana no tienen clases. Ah, bueno. Ahí, por ahí. Sí, ahí una chica puso. Por ahí podría ser de repaso, porque por lo menos, perdón Juan, te interrumpí. No, dale. Por lo menos a mí me estuvieron escribiendo que por ahí se les complicó la unidad de la teoría crítica, entonces por ahí estaría bueno volver sobre algunas cosas. Más que nada, claro, porque es una unidad que la verdad que es súper interesante, pero sí es súper compleja. No, es muy linda. No, ¿saben qué? Lo que yo les voy a pedir a los dos es si pueden chequear a dónde están las dificultades. Entonces vamos trabajando un poquito más si chequean. Y si no, si a ustedes se les ocurre qué aspectos trabajar, bien. Bueno, listo, entonces. Yo por ahí estuve pensando, perdón, ahí estoy interrumpidora hoy. No, con Habermas por ahí me parece que son los mayores problemas. Porque Jonet
México que es más accesible, pero por ahí Habermas es como más duro, muy alemán. Como arrancar de una y encontrarse con esos textos, me parece que No, creo que las mayores dificultades están ahí. es cierto lo que vos decís, Jonet tiene también el texto que pusimos, es un texto simple. Digamos, cuando te metes en el derecho a la libertad, es complicado, pero bueno, pero es cierto, lo de Habermas es más complejo. Trabajo algo de eso, si les parece, y ahí esperamos las preguntas también. Bueno, Bien. chicos, muchísimas gracias y bueno, nos vemos. Cristina, Listo. ¿nos vemos a la tarde? Sí, sí, ¿Vos estás a la noche también? Ah, bueno, si querés les pregunto a los chicos, entonces por ahí ya arreglamos para el viernes a la mañana y te aviso. listo, muy bien. Ahí Bueno. quedamos. Ay, te traigo, porque estuve pensando alguna actividad como para hacer más dinámica la clase de los feminismos y eso. Entonces se me ocurrió que por ahí podemos hacer una lluvia de ideas, por ahí que como que les da medio la vergüenza de la virtualidad. Que hay un sistema que se llama el sistema Menti, capaz que lo conocen, que pasás un código, entonces vos, digamos, ponele, yo presento pantalla y van apareciendo, digamos, las ideas de los chicos anónimamente. Ah, Por ejemplo, no sé, sobre cuáles son las problemáticas que les parece que pueden necesitar, digamos, tratamiento acá en América Latina o en el feminismo en general o en las nuevas teorías. Por ahí está bueno como para cambiar bueno. un poco la... Sí, el formato. mejor y Lo único, Delfina, yo tengo un problema que es mi configuración y no logro detectarlo, que no puedo compartir pantalla. Así que, No, pero cualquier cosa comparto yo. Si les gusta la idea, lo podemos resolver así. dale. Por lo menos hacemos más dinámico. sí, Bueno, sí, está muy bueno. Después les mando por mail el sistema para que lo vayan mirando si les gusta, porque está buenísimo. Yo lo vi en un curso que estoy tomando fuera de la facu, que ponele, nos mandaron un código, entonces bueno, nosotros entramos ahí y en la pantalla del que estaba dando el curso iban apareciendo todas las cuestiones que eran de la lluvia. Sí, sí, yo lo he usado, pero no lo manejé yo, pero sí, también lo han usado en otras charlas y lo he visto. Sí, está bueno. bueno, por lo menos despertamos un poco. Sí, fundamental. Muchísimas gracias. Listo. A ustedes. Nos vemos. Nos vemos. Un gusto. Después nos vemos a la tarde. Dale, Chao. dale. Nos vemos. Chao. Chao, Juan, cuídate. Chau, Chao. profe. Nos vemos.